Ahora sí. Buenas tardes. Hoy es su primer seminario, Octavio García, el cual lo está realizando bajo la dirección de Carlos Balotto y Mariano Domínguez. Mapeo de intensidad de línea en la época de la reorganización. Estoy a cargo, bajo la dirección de Mariano Domínguez y Carlos Balotto. Ahí está. Perfecto. Nuestro trabajo final es sobre la época de la reorganización. Básicamente el objetivo nuestro es tratar de estudiar los agujeros negros supermasivos que se dieron en la época de la reorganización y al principio del amanecer cósmico. Aplicamos una técnica novedosa que se está dando en los últimos años, que es gracias a la observación de los radiointerferómetros. Esta técnica es el mapeo de intensidad de línea, y lo que vamos a ver hoy es justamente, para este seminario, es la técnica que vamos a implementar, los radiotelescopios donde vamos a observar, y finalmente vamos a hablar de lo que es radiointerferometría en Argentina, que es dos proyectos, que es MIA y la utilización de aérea para la observación del hidrógeno neutro. Para este se ha dividido en 4 bloques, básicamente. El primero es hablar básicamente sobre el amanecer cósmico y la época de la reorganización. Después vamos a ver un poco de interferometría, los radiotelescopios, el LSK, los precursores, que es el MIRCAT, el MWA y ERA, y la nueva generación del BLA. Finalmente, como dije recién, vamos a hablar sobre MIA y AERA para la observación del hidrógeno neutro. Bien. Para este primer subbloque lo dividimos en 3 partes. El primero es sobre la etapa del universo donde queremos estudiar, el segundo, la técnica implementada para observarlo, y finalmente, de toda esa gama de líneas que nos da la técnica, usamos una que es el hidrógeno neutro. Vamos a ver cómo se forma. Comencemos. De acuerdo al modelo cosmológico, desde el Big Bang hasta la fecha, el universo ha tenido diferentes fases y diferentes procesos físicos que han llegado a la observación de hoy. Generalmente, y nosotros estamos tratando de estudiar, es la fase en la que el hidrógeno neutro pasó a estar ionizado. En tan poco tiempo, de tal manera que, por los modelos actuales, es por las primeras fuentes que han ionizado ese medio para lograr ionizar el hidrógeno neutro. Dentro de esta fuente podemos citar lo que es hipotética población 3 de estrellas, en la que han formado hidrógenos, han formado rayos ultravioleta, ionizando el medio. Puede ser también los primeros agujeros negros, los primeros AGNs, que de acuerdo al escenario del modelo de unificación tenemos un disco de acreción, en el centro un agujero negro supermasivo, de tal manera que al producir rayos X y fotones de alta energía, han ionizado todo el medio intergaláctico. También podemos citar lo que es población, regiones H2 y supernovas, que también han ido ionizando el medio a lo largo de su evolución. Bajo viendo la evolución de la que tenemos desde la época de la recombinación hasta la fecha, estamos interesados básicamente en 2 etapas. Uno es el amanecer cósmico, donde se formaron las primeras estructuras que han iluminado el universo, que creemos, por lo menos aproximadamente, que está en un ratio entre 30 y 15, correspondiendo a una frecuencia entre 50 MHz y 100 MHz. Y por otro lado, cuando ya el universo dado que los agujeros negros, hipotéticamente, han ionizado y han calentado el medio interestelar, se produce la reionización, que creemos que es aproximadamente entre el 15, ratio 15 hasta ratio 6, correspondiente a una frecuencia entre 100 MHz y 200 MHz. Existen varias técnicas para estudiar este volumen, esta etapa del universo. Puede ser fotometría o espectroscopía, pero nosotros vamos por el lado de la radioastronomía. La radioastronomía nos va a permitir estudiar el medio interestelar cuando está afectado por las primeras estructuras en esa época. La técnica implementada es el mapeo de intensidad de líneas, que es la que vamos a ver ahora. Y cabe aclarar que, como estamos en frecuencia entre 50 MHz hasta 200 MHz, hablamos en radioastronomía como radio de baja frecuencia. Vemos que es la técnica de mapeo de intensidad de líneas. Esta técnica nos permite obtener una línea y ver la fluctuación de esa línea a lo largo del redshift. Por lo tanto, es la contribución de todas las galaxias y el medio interestelar
con respecto a ese redshift que estamos nosotros determinando. Por ejemplo, en este campo acá no se ve muy bien, pero acá es una simulación hecha en época de organización con distintos tipos de galaxias. En un eje tenemos 150 megaparsecs de ecomóvil por 150 parsecs de ecomóvil. Y en la región del lado, la figura del lado, tenemos que es el dióxido de carbono. Como es una línea integrada, claramente la resolución de esto es peor que la del lado. Por lo tanto, la técnica de mapeo de intensidad de línea nos permite observar o escanear el universo con baja resolución. Como tenemos el universo, como tenemos determinadas líneas y estamos integrando esa línea con todas las contribuciones de las galaxias y el medio interestelar, nos permite rastrear, o por lo menos observar, el universo a distintas etapas, como se puede ver. No solo eso podemos hacer, sino que podemos hacer que justamente podemos lograr hacer estadísticos, eso por medio de mapeo de potencia, pero lo más interesante es lograr hacer tomografías. Fíjense acá, en el gráfico, en la región central de lo que permite el LIM, esto es hidrógeno ionizado, y fíjense las fluctuaciones que tenemos a distintos redshifts. Entonces la técnica nos permite observar las fluctuaciones de las líneas considerando distintos redshifts que vamos a tener. Y eso nos permite hacer escanear el universo a distintos planos tangentes. No solamente con hidrógeno neutro, sino también podemos utilizar otro tipo de líneas. Por ejemplo, el dióxido de carbono o el carbono. Existen distintos radiotelescopios que se han creado justamente para observar ese tipo de líneas. En el eje de las X tenemos el redshift de observación y en el eje de las Y tenemos la resolución. Por ejemplo, SPHERE, ERA, que usa la línea de 21 centímetros, que es hidrógeno neutro, CECAP. Vamos a conocer algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el LWA, que utiliza básicamente, es un array que es para medir hidrógeno neutro. Muy conocido en la India, el GMRT, que también para el hidrógeno, LOFAR en Europa. Bueno, obviamente Green Bank, que es precursor de la línea de 21 centímetros de redshift mayor que 1. Y CHIME, está en Canadá y sobre todo se usa para la observación del hidrógeno neutro en la galaxia, en nuestra galaxia. Por otro lado, tenemos otras líneas como el dióxido de carbono, en COMAP, Estados Unidos. Este es un radiotelescopio que se va a construir acá en Sudamérica, en Brasil, también para el hidrógeno neutro. También tenemos otros líneas en Chile, Concerto, Carbono, CECAP también para la parte de Chile y también el carbono. Con respecto a esa línea de carbono, son la tasa de formación estelar. De todas esas líneas que tenemos de amplia gama, nosotros nos quedamos con una sola línea que es el hidrógeno neutro, que nos va a permitir en este trabajo llegar a regiones mucho más profundas del universo. Dada la metalicidad que ha ido aumentando, por supuesto que estas líneas son tan importantes como esta, pero nosotros nos quedamos con la línea de 21 centímetros. Veamos cómo se forma esa línea. Consideremos el hidrógeno neutro con un protón y un electrón. Ahí va a estar asociado un momento magnético, y justamente el electrón tiene su momento magnético del electrón. El tema es que cuando el campo magnético genera el protón, interacciona con el momento magnético del electrón, produce un cambio de spin. Este cambio de spin, debido a la interacción entre el campo magnético generado por el protón con el momento magnético del electrón, genera la emisión de un fotón en estas diferentes energías. Como podemos ver, la diferencia de energía entre el estado excitado con respecto al estado menos excitado en el nivel fundamental 1, se divide ese nivel. Es lo que llamamos la transición hiperfina, que corresponde a la diferencia de energía, que es 5,87 por 10⁻⁶ electrovolt, emite un fotón correspondiente a una frecuencia 1420, que su longitud de onda es de 21 centímetros. Esa longitud de onda, medida en el laboratorio, es en radio. Por lo tanto, cuando nos vamos a escalas mucho más grandes del universo, estamos hablando del orden del metro y del centímetro. Cuando consideramos las abundancias en estado excitado con respecto a los que están desexcitados, o sea, cuando tenemos el spin paralelo y antiparalelo, podemos citar la temperatura de spin. La
La temperatura de spin corresponde al estado excitado con respecto a lo desexcitado. Esta es la temperatura, o al menos el termómetro que vamos a usar. ¿Cómo lo observamos? Consideramos el fondo cósmico, por ejemplo, y nosotros queremos tratar de observar esa temperatura. Como bien sabemos, los fotones que emiten, cuando atraviesan una determinada materia, puede existir emisión o absorción. Si consideramos en la línea visual un elemento diferencial, podemos calcular la profundidad óptica y, como bien sabemos, el comportamiento entre emisión y absorción cuando la radiación atraviesa la materia está dado por la ecuación diferencial de la transferencia radiativa. Ahora bien, utilizando la ley de Kirchhoff, uno puede aproximar con una planckiana, de tal manera que en la curva de Planck, en este gráfico, tenemos la frecuencia con respecto a la intensidad. Como podemos ver la planckiana, para alta frecuencia, la aproximación que mejor tenemos es la de Wien. Pero como estamos bajo frecuencia de radio, la mejor aproximación es la de Rayleigh. Bajo esta aproximación podemos aproximar la planckiana de esta forma y así utilizar lo que llamamos en radioastronomía la temperatura de brillo, que es la relación básicamente entre la intensidad específica de la fuente y le asociamos una temperatura a esa intensidad. De ahora en más hablamos de brillo en radio. Entonces le asociamos temperatura de 100 bit, al medio le asociamos la temperatura de spin y nosotros tenemos la temperatura diferencial de brillo. Esa temperatura, cuando uno resuelve la ecuación diferencial, básicamente, en forma general, es la diferencia entre la temperatura de spin, que vamos a medir, con respecto a la temperatura de spin, del 100 bit. Cuando uno llega a escribir la profundidad óptica de esta forma, dado por los trabajos de Fields en 59, utilizando la ecuación anterior, uno llega a que la diferencial de temperatura que mide el radiotelescopio es toda esta expresión. Está dividido en dos bloques las expresiones, tanto el modelo cosmológico como para el modelo de astrofísica. Podemos citarlo en la parte roja, términos cosmológicos que afectan a la temperatura de brillo, y en azul los términos astrofísicos que afectan a esta temperatura. Por otro lado, tenemos que la temperatura de spin, a lo largo de su evolución, en este caso tenemos este redshift y la intensidad con respecto al 100 bit, que es una señal global promediada, que va a estar afectada por la temperatura del 100 bit, por la temperatura del gas, por la temperatura de los fotones, de acuerdo a los acoplamientos que tengan a lo largo de su evolución. Y en el gráfico de arriba podemos ver los distintos tipos de estructura y cómo van afectando la temperatura de spin. Cabe aclarar que en su momento, en el año 2018, el radiotelescopio H, que lo vemos acá, ha logrado detectar una absorción correspondiente a un redshift, a una frecuencia, de 78 MHz, en la cual esta absorción, de acuerdo a este modelo, es mucho mayor que el que predice los modelos actuales de la cosmología. Hoy día no se sabe a ciencia cierta a qué se debe esto. Puede ser interacción de materia oscura o tal vez una nueva física, pero dado otros radiotelescopios, por ejemplo el indio, en Saras, ha tratado de hacer la misma medición y no ha logrado nada. Por lo tanto, la comunidad se divide en los que en realidad creen que se ha detectado algo en esa frecuencia y los que creen como Saras que en realidad esto es un defecto instrumental y no realmente ha detectado algo. Bien, fin del primer grupo. Ahora vamos a tratar de ver cómo medimos cómo funciona un radiotelescopio. Básicamente, los radiotelescopios tenemos distintos tipos de array. Puede ser, en este caso, casi simétrico, puede ser de forma aleatoria. Lo importante a tener en cuenta acá es que cuando uno tiene una antena, en este caso, y tenemos otra antena, el concepto principal que quiero que lo tengamos en cuenta es la separación entre antenas. Eso lo vamos a llamar línea de base. La línea de base es la separación entre una antena con la otra. El tema es que cuando uno está observando en una dirección S, vamos a decir, de un vector, la señal llega a la primera línea, a la primera antena, pero a la otra señal todavía le falta recorrer, tiene un retraso. Entonces tenemos dos conceptos. Por un lado tenemos la línea de base y tenemos el retraso. Por supuesto que la señal entra al correlador y lo que hace es multiplicar e integrar, y la respuesta del radiointerferómetro lo que hace es promediarnos la señal. Esto lo vamos a asociar a algo que se llama visibilidad. ¿Cómo medimos esa visibilidad? De la siguiente forma. Tenemos un plano de coordenada, donde tenemos U y B de este a oeste y B de norte a sur. Lo que tenemos, fíjense en que la proyección de la línea de base, cuando estamos observando en la dirección S, de dos antenas,
la línea de base proyectada sobre el plano V es esto. Y cuando la tienes rota, va generando distintos tipos de elipses, tomando componentes de lo que llamamos el brillo de la fuente. Entonces la relación entre el observable del radiotelescopio que se da en el plano V con respecto al brillo de la fuente, por medio de transformación de Fourier que se hace en el análisis, llegamos al teorema de Van-Sittert-Sarnit, que dice justamente que la visibilidad que uno rastrea en el radiotelescopio es la transformada de Fourier de la distribución del brillo de la fuente. Cuando llegamos al plano V, en metros y en metros, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente las resoluciones. Cuanto más separadas estén las antenas, mayor resolución vamos a tener, y cuanto más cerca estén las antenas, menor resolución vamos a tener. En el gráfico de la derecha se puede ver la visibilidad que tenemos, y acá quería notar que justamente la dirección de las antenas, la distancia de las antenas con respecto a la amplitud, vemos que son puntos discretos. La idea es tratar de hacerlo un poco más continuo. Continuidad implica aumento de las líneas de base entre cada antena. Por lo tanto, aumentamos la sensibilidad cuanto más antenas tengamos. Entonces, en la línea de Fourier, lo que hacemos para la línea de 21 centímetros es trabajar en lo que se llaman los cubos, el dominio de imagen, el dominio de visibilidad, donde va a estar, donde va a rastrear el radiotelescopio, y vamos a trabajar en el dominio de Fourier. El dominio de Fourier lo que hacemos es correlacionarlo, toda una teoría, pero todo totalmente simplificado, con los modos de Fourier. La visibilidad que vamos a usar está dada por el formalismo matemático en la época de organización con Adrian Liu, en la que la visibilidad está contemplada los errores instrumentales posibles que tengamos. Ahora bien, imaginemos que una de estas antenas está observando el cielo en una dirección radial con respecto a U y Nu. U es U y B que están en el plano V, que está correlacionado con los modos de Fourier transversal, que son estos. Y el ancho de banda que vamos a considerar está correlacionado justamente con la línea perpendicular a la visión. ¿Vamos de ahí? Entonces, bajo estos conceptos uno puede definir en la práctica lo que es el espectro de potencia. En este tenemos una simulación en el 21 FAS. Abajo en el eje de las X tenemos la escala y en el eje de la potencia. Y vemos que, por ejemplo, en este caso, a Redshift 6 baja ionización, y cuando tenemos alta ionización, y Redshift 10, por ejemplo, tenemos esta curva. Este es el concepto fundamental, la correlación entre el plano V con los modos de Fourier transversales y el ancho de banda con respecto a la profundidad. Esto nos permite generar tomografías. Esta tomografía está dada por los componentes de Fourier que van a depender de la línea de base, la separación de las antenas, que vamos a tener una mayor resolución, y la frecuencia que va a estar dada por el modo de Fourier en profundidad. Entonces lo que logramos es mapear el universo con las líneas de base, con distintas líneas de base del radiotelescopio, y a su vez en profundidad vamos cambiando el ancho de banda del radiotelescopio. De esta manera generamos un cubo para observación en cosmología. Por otro lado, sabemos si hacemos un corte en este cilindro, podemos ver lo que es la ventana de la reionización. Acá en la ventana lo que hace uno es tener en cuenta los límites del radiotelescopio cuando uno lo quiere diseñar. Cuando tenemos escalas muy, muy grandes, por ejemplo en este caso de acá, ahí no se ven, pero son píxeles mucho más chicos, estamos favoreciendo a la línea de base mucho más grande. Pero cuando juntamos las dos antenas, el Field of View, de este lado, estamos limitados justamente por cómo ven las dos antenas. Cuando nos movemos en el eje de las Y, estamos limitados justamente por la resolución espectral del radiotelescopio, pero cuando llegamos a un nivel más bajo tenemos que tener en cuenta el ancho de banda de la línea. Entonces, dentro de esos límites nos podemos mover y observar la línea de 21 centímetros. Como se puede ver acá, existe el foreground, que son todas las contribuciones a la línea, que es lo que no queremos. Esto es caso del segundo seminario. Entonces, para la señal, por ejemplo, cuando tenemos campos cercanos, en este caso cuando utilizamos una sola antena, podemos generar señales globales, pero cuando queremos una mayor resolución podemos utilizar un array. De esta manera, para la línea de 21 centímetros podemos usar tanto radiotelescopios, que son interferómetros, o podemos usar una sola antena. Nos permite la... Y ahora entramos a cómo observamos, o qué radiotelescopio vamos a utilizar para observarlo.
En este caso, el principal que vamos a usar es el SK, donde vamos a utilizar todas las simulaciones para obtener los datos. El SK son los radiotelescopios distribuidos en la parte de Australia y la parte de Sudáfrica. La fecha, de acuerdo a la página, es de construcción en el 2021 y va a finalizar en el 2029. Tiene dos tipos de etapas, el SK1 y el SK2. Conozcamos cada uno de ellos. El SK-Low, que viene de baja frecuencia, entre 50 MHz y 350 MHz, son este tipo de antenas. Y el SK-Mid, que justamente va entre 350 hasta orden de gigahertz. En el caso del SK-Low, estamos en Australia, compartiendo juntamente lo que es el SK. El SK-Low justamente tiene 131.072 antenas, va en un rango entre 50 MHz y 350 MHz, y las antenas del SK están sumadas con otras 60 que vienen del SK nueva. Por otro lado, en Sudáfrica tenemos las antenas MILGA que ya están funcionando y le van a sumar otras 190 antenas del SK. Para la fase 2 todavía no tenemos muchos datos, pero lo que sí sabemos es que la sensibilidad va en aumento. Por ejemplo, en este gráfico vemos la frecuencia de observación con respecto a la sensibilidad en metros cuadrados por Kelvin. Comparándolos con otros radiotelescopios como el LOFAR, JBLA, GMR3 o ALMA, el SK-Low y tanto el SK-Mid tienen una sensibilidad mucho mayor. Cuando completemos que prácticamente el SK2 va a ser 10 veces más que el SK-Low, en la fase 2 tiene una sensibilidad mucho mayor. Conozcamos un poco de antenas. El SK-Low. El SK-Low justamente son este tipo de antenas, las que hemos tratado de hacer las maquetas, tratando de entender cómo es la tecnología que estamos implementando. El SK-Low justamente se hicieron varios diseños, pero fundamentalmente se hicieron para el estudio del hidrógeno neutro y generar tomografías. Son antenas logarítmicas. Antenas logarítmicas significa que cuando uno agarra los dipolos con respecto al consecutivo, hace el cociente, les da una constante. Y lo mismo que para la distancia entre ellos, de tal manera que siempre se va haciendo cada vez más corto. Son 20 dipolos por cada antena, son dual polarizados, y el fundamental tecnología que tenemos es justamente el LNA. Cuando uno barre a distintas frecuencias, en función de la ganancia, el LNA se mantiene estable. Y este fue el gran cambio que tuvieron estas antenas. Por supuesto que quiero agradecer públicamente las opiniones que tenía de la maqueta, y entre ellas había unos que decían que eran arbolitos de Navidad. Por lo tanto, parecía arbolito de Navidad. Tienen razón. Se hicieron varias puestas en marcha, digamos, para el Ray Apertura Verification. En realidad eran del 0, 1 y 2. Han variado en su diseño. Voy a hablar directamente del 2, que es de la SKLA4, en la cual por bijection tenemos en el eje de las X las distancias. Cada antena tiene su número correspondiente. Y cuando se hicieron los experimentos, encontraron que, bueno, por ejemplo, acá tenemos en 50 MHz como el patrón de radiación, en 350 MHz, que no se ve bien, como el patrón de radiación. Cuando uno ve en una toma superior, ve los lóbulos secundarios, el lóbulo principal, cuando es 50 MHz y 350 MHz, fíjense en cómo aumenta la resolución. Y casos intermedios son estos. Ahora bien, cada antena va a estar compuesto por un array de 256 antenas. Cada isla de esta está multiplicado por 512. Son 512 estaciones por cada una de ellas, generando un total de 131.072 antenas, con un área efectiva colectora de 419.000 metros cuadrados. Esto fue el gran cambio que tiene el SK con respecto a otros radiotelescopios. Dentro del array podemos ver que tienen una forma espiral y tenemos un núcleo más denso. Como habíamos visto en los gráficos anteriores, el tema del plano UV, teníamos una región central que era cuando juntábamos las antenas, y cuando teníamos la parte separada era mayor resolución. A menor resolución, siempre, generalmente en los radiotelescopios hasta ahora, siempre quedaba como un hueco ahí de datos. El SK lo que hacen, y los modernos, es rellenar con otros tipos de antenas, las mismas antenas, perdón, la parte central. Eso lo llamamos el core. Como podemos ver acá, el plano UV, cuando tenemos un snapshot sacado de los manuales del SK,
vemos que tiene esta distribución. Cuando justamente tenemos 4 horas de integración, podemos observar cómo es la sensibilidad, mayor que antes no lo teníamos con respecto al estéreo. Esto es fantástico. Por otro lado, en Sudáfrica tenemos lo que es el Meerkat. Meerkat está compuesto por 2 tipos de antenas en esta región. Las propias Meerkat y las nuevas del SK. Como podemos ver, en la región central se encuentra Meerkat y en los brazos espirales se encuentran las nuevas del SK. Como las que están construidas son de Meerkat, es en honor a Meerkat porque se encuentra en Sudáfrica. Son antenas, son prácticamente 64 antenas, 13 metros de diámetro. Juntamente se han construido para analizar, entre otras cosas, el hidrógeno neutro. Y podemos ver acá en el plano V 15 minutos, 2 horas, 4 horas y 8 horas. Y ver cómo la densidad en el plano V ha sido marcada. En esta escala es con decibeles y en esta. Pero eso es lo que queríamos lograr, que justamente que el plano V esté lo más mapeado posible. Por otro lado, tenemos otro precursor, que es justamente el MWA. Este sí está funcionando y ha tenido algunas mediciones en hidrógeno neutro. Son 126 antenas. Podemos ver acá, por ejemplo, cómo es el array y los planos V. Y el otro precursor también es el AERA. AERA tiene la gran ventaja, o por lo menos con respecto a los anteriores, que los anteriores radiotelescopios se han utilizado para medir la potencia. En este caso, como necesitamos medir justamente, generar por lo menos tomografías, ERA va a tener la gran tecnología de también generarlo. También se encuentra en Sudáfrica. Por ahora son 19 antenas, pero la idea es llegar a 350 antenas. Va a observar entre 50 MHz y 250 MHz. Entonces, para el SK-Load, acá podemos ver el array, tenemos la región central, y para el SK-Mid también tenemos la región central con la misma distribución. Cabe aclarar que parecen simétricos, pero la distancia entre cada antena con respecto al otro brazo son distintas, justamente para mapear mejor y aumentar la sensibilidad. Lo que tenemos en cuenta es que para los errores en la potencia, el área efectiva es fundamental. Justamente el área colectora que tenemos, donde es el número de estaciones por el área efectiva de cada una, es mayor que en otros radiotelescopios que hemos tenido, tanto para espectro de potencia como para generar tomografías. Ahora, no es solamente el SK que viene, sino que viene una nueva generación del BLA. Esta nueva generación, donde se encuentra el BLA en Estados Unidos, va a estar compuesta por 244 antenas de 18 metros, todas son offset parecidas o iguales a la del SK, en donde la distribución también sigue en esta forma espiral, en donde la región central es un poco más densa, como tenemos, y ahí no se ve, pero de color verde son otras antenas de menor diámetro, que son de 6 metros, justamente para mapear esa parte del plano V. Va a estar entre Estados Unidos hasta la extensión de México y también tenemos hasta Puerto Rico. Se van a aplicar diferentes técnicas para esto, tanto para el BLB, o sea, BLBI, o otro tipo de técnicas. Bueno, lo importante es que para los interesados dentro de los objetivos científicos, para nosotros nos interesa el mapeo de intensidad de línea y la formación de los agujeros negros. Pero en el gráfico de la derecha es lo importante. Para mapeo de intensidad de líneas teníamos en el eje de las X la frecuencia de observación y en el eje de las Y el área colectora. Acá tenemos el SK-Load, como habíamos visto, que son este tipo de antenas, y el SK-Mid. Acá son Meerkat y este es Meerkat con la 190 nueva de antenas. Pero fíjense que en el BLA el área efectiva es mucho mayor a las de última generación que van a venir. Entonces nos va a permitir generar mapas del universo en 3 dimensiones, desde baja frecuencia a orden del milímetro, de alta frecuencia. Ese es el gran cambio que se viene. Finalmente, contarles lo que es, llegando para acá a Argentina, el proyecto MIA, que es Multipurpose Interferometer Array. Está dado por 3 tipos de fases. Primero se están
utilizando 3 antenas en construcción, y por otro lado Mi 16 y Mi 64 es con 16 antenas y 64 antenas. Tiene muchísimos objetivos científicos. El que nos interesa a nosotros es en la época de la reionización. Acá podemos ver algunas imágenes en construcción. Esta no es de mía, sino que es la que ya está en LIAR. Pero acá se puede ver acá las primeras construcciones de la antena. La antena tiene un diámetro de 5 metros. Nosotros hemos hecho algunas simulaciones para observar entre 10 y 20 en Redshift, y más o menos nos da aproximadamente 2 meses a 5 meses de observación utilizando estas antenas. Cabe aclarar que todavía no sabemos bien dónde se va a poner el array, así que hay que observar esta parte. Por ahora estamos trabajando en un paper que esperamos publicarlo esta semana, y finalmente tenemos a ERA utilizando la posibilidad, por medio de los rayos cósmicos, restarle el Foreground a ellos de observar la línea de 21 centímetros. Hemos hecho algunas simulaciones, nos da aproximadamente, utilizando 153 tipos de antenas, de 600 horas. Lo bueno y destacable de AERA es que las antenas utilizadas son muy parecidas a las del SK, tanto en el diseño y en sensibilidad. Por eso esperamos analizar el Foreground para poder restar eso y encontrar la señal de 21 años. Finalmente, para el seminario 4, es el estudio del Foreground de la línea de 21 centímetros. Vamos a utilizar la calibración de todo el SCAD y sobre todo hacer las simulaciones con el 21 FAS y el 21 Sols para hacer análisis tomográficos para la línea de 21 centímetros. La idea es tratar de limpiar esa línea con los radiotelescopios que hemos visto hoy. Bibliografía seleccionada para los interesados. Y gracias. Gracias, lindo seminario. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas, y después de las preguntas presenciales y virtuales, los docentes se van a quedar junto con Mariano, gracias, Mario y yo por lo menos, y después el resto de los docentes también, por fin, y así lo evaluamos. Así que, ¿preguntas? Gracias por tu charla, muy linda, mucho trabajo. Quería preguntarte sobre la última parte, sobre el interferómetro MIA. Sí. Si estás trabajando vos en algún algoritmo de optimización para las antenas, o si sabes si alguien está viendo eso. Exacto. Fíjate acá. En la simulación que estamos haciendo en Python, estamos utilizando las ecuaciones de interferometría con las de radiómetro. Estamos simulando distintos tipos de array, probando distintos tipos de antenas. La idea es tratar de encontrar la mejor optimización para la observación. La mejor fue esta, que nosotros creemos que entre 2 meses y 5 meses, que concorde a lo que se ha observado en otros radiotelescopios. Entonces, estamos comparándolas con eso. Pero estamos usando justamente la ecuación de interferometría para la optimización. Buenísimo. O sea que ustedes, si encuentran esta optimización, están en contacto con el equipo. No sé quién es el equipo de MIA. Podrían. Claro, la idea es tratar de encontrar el mejor array para la detección. Bueno. Y decirlo, presentarlo en el día. Hola, felicitaciones, Octavio. Gracias. Hay una parte que no me la conexión entre las líneas de hidrógeno de 21 centímetros y los agujeros negros supermasivos en aquella época. Perdón. Sí, no, eso es parte del trabajo final. No lo presenté ahora porque lo dividimos en 3. Dividimos esta parte de la parte observacional, de dedicar a los instrumentos que vamos a medir. El 2 es justamente rastrear esa señal con toda la física en el medio, y en el trabajo final es usar esa línea. Acá está la física de los agujeros negros. ¿Sí, no? Pero todavía faltaba todo ese proceso en el medio, por eso lo dividimos en 3. Octavio, ¿tiene algo que ver CART acá? Que no, o me pareció no lo nombraste, o CART no tiene nada que ver. ¿No? Sí. ¿Frecuencia? ¿Por qué?
¿Para dónde está? No, que CART va a trabajar del gigahertz para arriba y acá estamos en el orden por debajo de los 300 megas. O sea, es la línea, entraría dentro de la línea de H1, pero con el redshift es frecuencia mucho más baja. Por eso. Están los prototipos eso de las antenas por ahora. No sé si ha habido un último avance ahora. O sea, esa foto, si tiene Sí, la foto esa la foto. del MIA. Esas fotos son en el predio ahí del IAR, o sea, la antena grande de atrás es la grande de 30 metros. Y la chiquita es los prototipos que se están proponiendo para hacer hasta 64 antenas. Fíjate que el rango de MIA está entre 50 MHz y 2 GB. Desde la época de la reionización, la amanecer cósmico hasta ahora. Sí. Mucho, ¿no? No muchísimo. Comentario que preguntabas, Mario. El MIA es un proyecto. En octubre, septiembre Sí. del año pasado hizo un workshop un poco para juntar la comunidad de posibles interesados de uso, digamos. Y justamente esto, lo que pidieron es, bueno, los que quieran utilizar este instrumento, traigan los casos de ciencia y las opciones de diseño, pero todavía está en veremos. El otro telescopio que mostró Octavio, en realidad es un instrumento para detección de rayos cósmicos, no es un instrumento para interferometría, no es un interferómetro, son antenas nomás. Pero en otros lugares del mundo ya se han empezado a utilizar estos bichos porque están midiendo todo el tiempo, pero se activan los segundos del rayo cósmico a alta energía, o sea, trabajan 3 minutos al día, 5, pero el resto del tiempo están ociosos y están exactamente en la frecuencia. Y lo lindo es que cuando caen los rayos cósmicos a alta energía, hacen la cascada, emite ahí, es un foreground y nadie lo está teniendo en cuenta absolutamente en los cientos de proyectos que mostró Octavio que se están haciendo en todo el mundo. Hay, por supuesto, foreground importantes y varía temporalmente, ¿no? Pero verlo, porque bueno, para empezar, está más de 10 años y ahora se va a hacer una extensión, entonces estamos viendo si se puede sacar algo de esos datos, digamos. Ya una antena es exactamente lo que uno necesita si quiere el deep tech que detectó X, así que por ahí se puede tomar datos acá, digamos, sin... Digo, esto ya existe, el otro es un proyecto. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, agradecimiento, Octavio.